Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. El Faro Audio. Villatoro miente para proteger un pacto mafioso. El ministro de Seguridad de la dictadura salvadoreña, Gustavo Villatoro, acompañó su anuncio sobre la reciente captura de un pandillero con una serie de mentiras e infames acusaciones contra este periódico. Villatoro no nombró directamente al Faro. De eso se encargaron los protagonistas de menor nivel del gobierno: Diario El Salvador, diputados y equipos de redes. Pero hizo referencia a nuestra entrevista con el pandillero recientemente capturado y publicó una imagen de esa entrevista, asegurando que le habíamos ofrecido asilo en México a cambio de que hablara con nosotros. El capturado es Remberto Colindres Rajo, alias Little Man, o Liro, un pandillero del barrio 18 Revolucionarios que nos concedió una entrevista que publicamos en mayo de 2025, en una serie de 3 entregas en video que se tituló Las confesiones de Charlie, entrevista con un líder pandillero que pactó con el gobierno de Bukele. La serie se volvió viral, alcanzando más de 2 millones de reproducciones y retomada por medios de América Latina, Estados Unidos y Europa. En ella, Liro complementa las revelaciones de Carlos Cartagena, alias Charlie, y detalla los pactos que su pandilla sostuvo con Nayib Bukele durante 8 años, desde que era candidato a la alcaldía de San Salvador, vistiendo el color rojo del FMLN. Aquella publicación marcó el inicio del exilio de varios periodistas del Faro, tras conocer sobre un plan para capturarlos en el aeropuerto de El Salvador. El Faro no ofrece, ni puede ofrecer asilos, ni tranquilidad en México a nadie, ni en México ni en ningún otro país. Esas protecciones las otorgan los estados, no periodistas ni este periódico. El ministro sabe esto. Su intención es difamar, acusarnos a nosotros de proteger pandilleros, para no responder a todas las preguntas abiertas desde que publicamos esos materiales. La única concesión que se hizo a Liro, tal como los propios periodistas lo dicen en los videos, fue no mostrar su rostro en pantalla, aunque sí sus tatuajes y su apodo pandillero. La publicación incluía extensas entrevistas que hicimos por separado con los 2 pandilleros del barrio 18 Revolucionarios. Charlie confirmó haber sido capturado cuando el régimen de excepción, que ha encarcelado a decenas de miles de inocentes, ya estaba vigente. Pudimos confirmar mediante registros policiales la captura de Charlie e incluso obtuvimos su fotografía en la delegación policial a donde lo llevaron, en la que aparece sin camisa, mostrando su tatuaje pandillero en el pecho. Los policías lo liberaron tras apenas unas horas de capturado y tras recibir una misteriosa llamada de alguien con suficiente poder en la estructura gubernamental como para ordenar la liberación de un pandillero con un largo prontuario de crímenes y liderazgo en la estructura nacional de su organización criminal. Liro confesó en la entrevista que durante el régimen de excepción fue advertido por el director de Tejido Social y el principal representante de Bukele en las negociaciones con las pandillas, Carlos Marroquín, de que debía salir del país para escapar del régimen que su propio gobierno impuso. Según Liro, Marroquín lo llevó personalmente hasta un motel en la carretera a Sonsonate, donde lo dejó durante unas horas para luego volver por él y llevarlo hasta un punto ciego de la frontera con Guatemala, donde lo cruzó.
¿Por qué no nos explica usted, ministro Villatoro, cómo es que Charlie fue liberado en pleno régimen de excepción? ¿No le interesa corroborar si Liro escapó gracias a que un funcionario lo sacó por un punte de cruce irregular? ¿Cómo es que Elmer Canales Rivera, alias Crook, uno de los cabecillas de la MS-13 que debía más de 40 años de condena y que debía estar preso en una cárcel salvadoreña, fue localizado libre en 2022 en México? Si al ministro de verdad le interesara combatir a los criminales e investigar sus complicidades, ya habría comenzado por hacerlo en su propia casa. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, funcionarios salvadoreños trasladaron a Crook hasta la frontera con Guatemala y le entregaron dinero y un arma. ¿No investigará eso el ministro? Este periódico ha publicado audios en los que el mismo director de Tejido Social, Carlos Marroquín, confiesa haber liberado a Crook y trasladado personalmente hasta la frontera. También documentamos, a través de publicaciones en las redes sociales de la pareja de Canales, todo su viaje desde San Salvador hasta México, que inició hospedado en un apartamento de lujo en la colonia Escalón. También documentamos, con múltiples audios de llamadas telefónicas, cómo el jefe de la División Élite contra el Crimen Organizado de la Policía de Bukele, el inspector Raúl Eduardo Reyes Escuintla, ofreció sumas millonarias y otros beneficios a un pandillero prófugo para que les ayudara a negociar con un cártel mexicano un plan para recuperar a Crook tras haberlo liberado ilegalmente antes del régimen de excepción. Publicamos, con fotografías del circuito interno del penal de máxima seguridad, las imágenes del funcionario marroquín entrando a la cárcel, acompañado de líderes pandilleros, todos encapuchados, para diseñar junto a los líderes mareros presos el pacto entre el gobierno de Bukele y los criminales. Hay más. El 25 de marzo de 2022, pocas horas antes de que la MS-13 iniciara el sangriento fin de semana que terminó con 87 salvadoreños muertos, el máximo líder de esa pandilla, Borromeo Enrique Enríquez, alias el Diablito de Hollywood, junto a otros 3 líderes de su pandilla, fueron trasladados desde una cárcel de máxima seguridad hacia un hospital en el que pudieron tener contacto con personas que estaban libres. ¿Por qué los trasladaron al hospital? ¿Con quiénes hablaron? ¿Fueron a dar órdenes de iniciar la masacre o intentaron frenarla? Las salidas de centros penales como la de Crook y la del Diablito las autorizó el director, Osiris Luna Mesa, uno de los funcionarios más sancionados de la dictadura, que es el viceministro de Seguridad y Justicia, es decir, el segundo del ministro Villatoro. Osiris Luna fue una de las piezas clave en el pacto entre Bukele y las pandillas, porque él controlaba las prisiones donde los funcionarios se reunían en secreto con los pandilleros. Él mismo entregó pruebas de ese pacto a la Embajada de Estados Unidos, las que el Faro tuvo acceso y publicamos en 2021. Luna está sancionado por los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos, precisamente por operativizar el pacto con los grupos criminales, al igual que Marroquín, además de otros presuntos actos de corrupción. Pero además es él quien autoriza y supervisa las prácticas de tortura sistemática en las prisiones, llevadas a cabo por custodios penitenciarios plenamente identificados. ¿Tiene algo que decirnos sobre eso el ministro Villatoro? ¿Sabía el ministro que en la Asamblea hay al menos 2 diputados de Nuevas Ideas que participaron activamente en el pacto de su gobierno con organizaciones criminales, abogando por otorgarles mayores beneficios a los reos? Se llaman Denis Salinas y Víctor Martínez, alias Scar, este último diputado suplente de Suecia y Callejas. Charlie los identificó en las fotos de los ingresos a prisiones que Osiris Luna entregó a la Embajada de Estados Unidos. El Faro también los identificó en los documentos de centros penales que publicamos en 2020, cuando hicimos aquella investigación mientras éramos intervenidos con Pegasus. Todas estas preguntas debería estar respondiendo un ministro de verdad interesado en combatir a las redes criminales, porque las tiene muy cerca. En vez de eso, utiliza el aparato del Estado para diseminar mentiras contra este medio, lo cual confirma que su combate no es contra el crimen, sino contra quienes destapan la verdad sobre un régimen de mafiosos, del cual él es parte muy importante.
un año y medio después de haberse sentado a hablar con nosotros. Colindres Rajo, alias Liro, está de nuevo en las manos del gobierno salvadoreño tras ser capturado por las autoridades mexicanas. El pandillero no tenía asilo. El Faro Audio.